Hola a todos, mi nombre es Clara Muñoz y bienvenidos a este quinto congreso en Ciencia Sanitaria. Soy médico de atención primaria y trabajo en el Hospital Universitario Infanta Sofía, en las urgencias hospitalarias y urgencias generales. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar unas pinceladas un poquito quería hablaros de las taquicardias, de cómo abordamos a este tipo de pacientes cuando llegan a urgencias al hospital, o bueno, si trabajáis en nuestro hospitalario os puede venir también bien de cara a si los encontráis, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Qué puntos no se nos pueden olvidar? ¿Qué tenemos que repasar en este tipo de pacientes? Bueno, pues lo primero, ¿cómo es esa taquicardia? ¿Cómo está de tolerada, bien o mal tolerada? Es muy importante, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene o no tiene pulso, ¿de acuerdo? Una buena exploración física. ¿Qué antecedentes tienen esos pacientes? Si tienen infartos previos, eso lo veremos después, si es muy importante de cara a la génesis de este tipo de taquicardias, de arritmias. Si el paciente es EPOC, si es asmático, si toma algún tipo de antiarrítmico, ¿de acuerdo? Medidas generales, por supuesto, monitorización, oxigenoterapia, si vemos qué cifras de tensión arterial tiene, eso es muy importante. Y por supuesto el electro, ¿de acuerdo? Tenemos que ver cómo es ese QRS, ancho, estrecho, ahora lo veremos, y si es irregular o si es regular. Vamos a verlo. ¿Qué nos podemos encontrar? En el mecanismo de producción de este tipo de taquicardias no me voy a meter mucho, pero bueno, taquicardias regulares de QRS estrecho, pues las trataremos como supraventriculares, ¿de acuerdo? En el caso de taquicardias de QRS ancho, serán ventriculares hasta que no se demuestre lo contrario, ¿vale? ¿Por qué hablaremos de esto? Sí que es verdad que esas taquicardias de QRS ancho pueden ser tratadas también como supraventriculares, en el caso de que sean con una producción por aberrancia, pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda previo, etcétera. Pero bueno, hasta un 95%, esto es medicina, la medicina es probabilidad, hasta un 95% de taquicardias con QRS ancho son ventriculares, se hacen sobre cicatrices de pacientes que tienen infartos previos. Total, la vamos a tratar como ventriculares, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las supraventriculares. Lo primero de todo, monitorizar siempre al paciente. Lo voy a repetir muchas veces. Taquicardias de QRS estrechos, regulares, bien toleradas, supraventriculares de libro, ¿de acuerdo? Las que son QRS estrecho, irregulares, fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí, una taquicardia supraventricular, ¿vale? Un paciente que va bastante rápido, QRS estrecho, regular, supraventricular, ¿de acuerdo? En el caso de QRS estrecho, irregular, ahí lo vemos, no vemos ondas P por ningún sitio, en fin, una fibrilación auricular. No me voy a meter mucho en el tratamiento de la fibrilación auricular, probablemente ya lo sepáis, vamos a dar unas pinceladas sobre cómo tratamos en el box vital un paciente que viene rápido, una taquicardia supraventricular. Regular, bien tolerada, un paciente que viene hablando, un paciente que viene que nos cuenta pues vuelcos a nivel torácico, nos cuenta no claro dolor, nos cuenta palpitaciones. Pues bueno, vamos a comenzar con las maniobras vagales. Las maniobras vagales probablemente las hayáis visto realizar de muchas maneras. Aproximadamente os pongo ahí 10 segundos, masaje de seno carotidio, ¿vale? Nunca bilateral, ¿de acuerdo? Unilateral, unos 10 segunditos. Probamos, que vemos que el paciente, por supuesto monitorizado, como ya os he dicho, que vemos que esa taquicardia empieza a abrirse, empieza a frenar, podemos empezar a ver ondas P, pues ya nos da mucha información, ya nos dice pues que probablemente sea una supraventricular, nos viene bien. Podemos utilizar adenosina, como os pongo aquí. Bolos de 6 miligramos IV. Probamos el primer bolo de 6 miligramos, seguido de, bueno, convendría a lo mejor 10-15 mililitros de suero salino, ¿de acuerdo? Para que infundantes, ¿de acuerdo? Podemos probar después unos 12 miligramos en bolos y vemos que esa taquicardia abre, vemos ondas P, pero vuelve otra vez a cerrarse, vuelve otra vez a ponerse rápido. Podemos utilizar un segundo bolo de 12 miligramos. Nos puede servir, ¿de acuerdo? Podemos utilizar también verapamilo diltiazem. Este caso, en el caso del punto 3 y 4 de verapamilo diltiazem, tenemos que tener muy claro que son taquicardias supraventriculares, porque en el caso de utilizarlo en taquicardias de origen ventricular o sobre pacientes que tienen disfunción ventricular previa, pues tienen un efecto deletéreo. En el caso del verapamilo, comenzamos con bolos de 5 miligramos IV, en unos 3-5 minutitos. La verdad es que mi experiencia con el verapamilo es que en 2 minutos el paciente ha frenado. Lo tenemos bastante eficaz. Máximo 15 miligramos, ¿de acuerdo? De verapamilo. En el caso del diltiazem, lo malo de la presentación que tiene esto es que son comprimidos orales, ¿de acuerdo? El paciente tiene que estar estable, tiene que tragar, tiene que tolerarlo bien, ¿de acuerdo? Otra opción que tenemos son betabloqueantes, como el esmolol o el metoprolol, como os pongo ahí, o bien la miodarona en el caso de que no nos funcione nada de lo previo. Cosa rara, también os digo.
Aquí lo que tenéis, esto es un paciente de justo la semana pasada. Este es un paciente que vino a 170, a 150, el electro sale a 150, en el monitor estaba, pues cuando lo triaron, a 170. Una taquicardia supraventricular de libro, ¿de acuerdo? QRS estrecho, rápido, el paciente lo toleraba bien, efectivamente nos contaba taquicardia, nos contaba palpitaciones. Bueno, no estaba mareado, estaba estable, ¿de acuerdo? Mantenía tensiones, etc. Esto pasó a 90 de frecuencia tras un bolo de 6 de adenosina, más luego otro de 12, se nos quedó en 90, ¿de acuerdo? Una taquicardia supraventricular bien tolerada. Y vamos a las taquicardias ventriculares, ¿de acuerdo? Estas dan un poquito de más miedo, ¿vale? Esas de QRS ancho pueden ser regulares o irregulares. Esto que veis aquí también fue un paciente bastante cercano, pues bueno, una monomorfa sostenida, como veis aquí. Esto es una taquicardia ventricular QRS ancho, no hay más que hablar, ¿de acuerdo? Era un paciente pues, que tenía antecedentes cardiológicos, había tenido infarto previo, este paciente tenía, creo recordar, 3 stent, pues bueno, venía hablando, venía un poquito mareado, pero venía hablando, con pulso, etcétera, como veis aquí. ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes? La primera opción sería sobre todo la cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? Si veis que en urgencias o en extrahospitalaria no estáis, pues bueno, muy familiarizados con el tema de la cardioversión o, bueno, todos los pasos previos a la cardioversión, pues bueno, no pasa nada, podemos utilizar la amiodarona como primera opción, ¿de acuerdo? Las ampollas de amiodarona son de 150, la carga de amiodarona que tenemos que poner en este tipo de pacientes son 2 ampollas, es decir, 300 miligramos de carga en unos 15-20 minutitos, os pongo ahí 10-20, y bueno, en el caso de que reviertan no es necesario poner la perfusión, pero bueno, siempre es recomendable 3 ampollas, es decir, 900 miligramos en 24 horas, ¿de acuerdo? La lidocaína, 100 miligramos IV en un minuto, que os pongo ahí, no es de primera opción, apenas se utiliza, ¿de acuerdo? La amiodarona pues convendría en un primer momento, ¿de acuerdo? En el caso de que sea un paciente que no tengamos claro, pues que es un infarto, que no estamos en la fase aguda de un infarto, podemos utilizar la procainamida, ¿de acuerdo? 100 miligramos en bolo lento, este paciente que os he comentado anteriormente, pues bueno, no estaba en la fase aguda de un infarto, evidentemente era un señor que había tenido infartos previos, seguramente la génesis de este tipo de arritmia, de la ventricular, como os he dicho antes, fuera por cicatrices del infarto previo a nivel miocárdico, pues bueno, seguramente podíamos haber utilizado procainamida. En ese caso la amiodarona era una buena opción, era lo que teníamos a mano, ya está, ¿vale? Y en el caso, por último, os voy a hablar de las polimorfas, eso que veis aquí, la famosa torsade de Pointes, este es un tipo de electro que da bastante miedo, pues bueno, de nuevo la primera opción sería una cardioversión eléctrica. Pero bueno, no estaría de más utilizar el sulfato de magnesio, como os pongo ahí, 2 gramos. Las ampollas son de 1,5 por 10 mililitros, perdón. Lo ideal es pasar en 1 o 2 minutos para unos 70 kilos, os pongo ahí como de peso estándar. El tema es que este tipo de taquicardias, las torsades sí que se ven favorecidas por las bradicardias, son taquicardias que suelen producirse en pacientes con alteraciones metabólicas, alteraciones farmacológicas, etc. Pues bueno, convendría tener preparada la perfusión de aleuдрina si bradicardizan mucho, ¿de acuerdo? Ya os digo, es un pinceladas de cara a cómo tratar este tipo de taquicardias, saber defenderos un poquito frente a las taquicardias supraventriculares y ventriculares, en el caso de encontraros a estos pacientes, pues tanto en el Vox Vital si estáis en una urgencia hospitalaria trabajando, o bien si vais en UBI móvil si os los encontráis en la calle. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido. Muchísimas gracias por vuestra atención.